Vamos a hablar del caso Santiago Maldonado y vamos a tratar de pensar un poquito sobre lo que está pasando, como decíamos al principio del programa, con este caso. Estamos en contacto telefónico con Norma Morandini, quien es directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Norma, ¿cómo le va? Buen día, Guillermo López la saluda. Buen día, Guillermo, ¿cómo está? Muy bien, gracias por atendernos. Norma, la llamamos a usted más allá por el cargo, la función que ejerce, ¿por qué? Porque nos parece interesante conocer su opinión y para que nos ayude a pensar un poquito qué nos pasa a los argentinos con el caso Santiago Maldonado. Sí, lo escuchaba usted al inicio, ¿no? Cuando decía para poder hablar, y tal vez este es un momento en el que uno tendría que hablar menos y apelar más a que pacifiquemos nuestra sociedad, pedirle a la dirigencia que tengan manifestaciones claras en relación a la condena de la violencia, exigir como hay que exigir, porque vivimos en una democracia y la responsabilidad es siempre la del Estado, que si tenemos una justicia que pueda actuar rápidamente, que tengamos un ejecutivo que pueda dar todo lo que la justicia necesita para que salgamos de esta incertidumbre en el que cada momento se agregan hipótesis y demás. Me parece que esto es lo que nos pasa, ¿no? Por bien de todos, por bien yo cuando veía el hermano de Santiago Maldonado me dio una conmoción como a todos, ¿no? Es decir, si uno hay que acercarse de manera humana, poder ver esto humanizando lo que pasa y no ideologizándolo y haciendo una utilización política, porque eso atenta contra la sinceridad del reclamo, ¿no? Usted decía, Nora, en sus últimas columnas que pudimos leer algunos en el diario La Nación, por ejemplo, la de los últimos días de agosto y otra de principios del mes pasado también, que se nota sobre todo en las redes sociales, ¿no? Las expresiones que circulan por allí expresan un odio ideológico que usted lo ha descrito, nunca imaginó que volvería a ver en nuestro país. Eso por un lado, y sobre todo que hemos dejado avanzar mucho esta no responsabilidad en lo que decimos públicamente. El Pacto de San José de Costa Rica, que es como la Biblia de los derechos humanos en América Latina, dice claramente, garantiza lo que es el derecho fundamental a decir, a poder expresarnos libremente, pero inmediatamente a garantizar el derecho a decir, advierte que no condena, más que advertir, condena la incitación al odio y la violencia. Y en nuestro país se han naturalizado ya, no es de ahora, es de hace mucho tiempo, la no responsabilidad con este privilegio de poder hablar y decir libremente lo que se piensa. Ahora, decir libremente lo que se piensa tiene un límite, que es que no se puede usar las palabras para incitar al odio y para incitar a la violencia, ¿no? Entonces, por eso le decía a usted antes, al inicio, que tal vez tendría que ser un momento, si no de hacer silencio, poder apelar a que tengamos una voz sensata, sobre todo todos los que tenemos responsabilidad de micrófono, y que la dirigencia salga de su silencio, ¿no? Pero es decir, no para descalificar a otros, sino para que podamos dar una manifestación colectiva de que no queremos volver a lo que todavía nos maneja la vida, como es este pasado violento que hemos tenido. Claro, ¿no? hay que expresarse, pero sin ser antidemocráticos, obviamente, es la democracia el bien supremo, ¿no? Y sobre todo aprender que uno puede hablar de ideas, de argumentos, sin hablar de las personas. Nosotros solo nos descalificamos personalmente, y es hay que aprender, es un ejercicio de poder, decir lo que uno piensa, pero
no lastimar, porque cuando alguien habla de otro de una manera tan brutal, poniendo agresiones, poniendo descalificaciones, haciendo amenazas, bueno, eso tiene consecuencias, ¿no? Para usted, Norma, el cristinismo, el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, la Unidad Ciudadana, el nombre que quiere ponerle, ¿utiliza la desaparición de Maldonado, utiliza políticamente la desaparición de Maldonado? ¿En el fondo busca tener su Darwin Pasaponti? Bueno, eso es decir, no quiero cometer lo que estoy criticando, ¿no? Diciendo, pero creo que sí que hay una utilización política. No sé si el cristianismo, el kirchnerismo, quien sea, creo que hay un sector claramente, es decir, que está más preocupado en decir, bueno, como escuché anoche que se había escrito en un diario diciendo que el gobierno ya tenía su desaparecido, como si fuera algo que se estuviera esperando, ¿no? Pero bueno, para no cometer lo que de alguna manera digo, yo creo que no quisiera agregar nada a lo que he dicho, y a mí me pasa lo que le pasa a la mayoría, cuanto más se escuchan, es decir, digo a la mayoría cuando uno no tiene nada previo y lo único que desea por el bien de él mismo, por el bien de su familia, por el bien de los argentinos, por el bien de nuestra democracia, por el bien del gobierno, que tenga que aparecer Santiago Maldonado, ¿no? Sí, eso es como que no se discute, ¿no? Me parece que hay un sector que quiere poner negro sobre blanco diciendo, si nosotros reclamamos, ustedes no reclaman la prisión con vida. Me parece que hay muchos que reclamamos la prisión con vida, pero criticamos algunas formas de ese reclamo. Mire, si no hubiera la sospecha de la utilización política y tanto ruido, uno podría quedarse con decir cómo aprendió esta sociedad por la reacción que ha tenido en relación a una persona que falta, si ponemos la palabra desaparecido, es tan fuerte, está tan connotada, que uno podría decir cómo hemos aprendido. Sin embargo, como hay tanta consideración y tanta palabra política en el medio, eso atenta contra la sinceridad del reclamo, ¿no? Sí. A mí me quedó claro con el tema de las escuelas, por ejemplo, cuando una docente toma lista en un curso y cuando se lo cita, se lo llama Santiago Maldonado, y que la respuesta sea prevista de antemano, que se lo había llevado a Gendarmería, cuando no hay pruebas, es como usted dice, o sea, es como que ya está dado por hecho, ¿no? Algo que todavía me parece que nos pasamos de rosca en algún momento. No, y sobre todo yo le agradezco que ponga de esto, sí hay que hablar, y de esto claro, sí hay que condenar, que no se puede. La escuela, primero que las currículas, yo no sabía que las marcaban los sindicatos, yo no sabía que en las escuelas los que deciden qué van a aprender nuestros niños es el sindicato. En la escuela se enseñan valores, y esto no es inocuo, porque cuando a un niño se lo adoctrina a esta edad, cuando ese niño es joven, se va a ver la consecuencia del adoctrinamiento. Por eso surgen los derechos humanos como una filosofía de pacificación. Los derechos humanos, después de lo que fue en las cenizas del nazismo y la Segunda Guerra Mundial, los hombres sensatos del mundo elaboran esta bella utopía, que es que las personas somos iguales, porque lo que nos torna personas es la dignidad, y hay que garantizar la libertad, la integridad y la vida. Esa es la filosofía de los derechos humanos, que después van, es decir, con el tiempo se van agregando derechos económicos, derechos primero civiles, económicos, ambientales. Eso ha sido el progreso de la humanidad. Entonces, ¿para qué educar en derechos humanos? Para que los niños se respeten, no se burlen, se enseñan principios, se enseñan valores.
Esto es gravísimo, lo que hemos visto, porque eso sí claramente es la irresponsabilidad que tienen adultos con niños a los que hay que darles valores, no adoctrinamiento. Hubiese sido bueno a lo mejor que en las escuelas se enseñe, usted dijo pacificación recién, se enseñe la carta abierta de Jerónimo, de Oscar del Barco, ¿no? Hablando un poquito de aquella famosa carta reconociendo los errores de muchos, ¿no? De adultos, tampoco, eso es un debate que nos debemos los adultos. Eso es un debate que sí, que no se puede a los niños hacerles consideraciones políticas. A los niños hay que educarlos, que todos somos iguales, que la dignidad es lo que nos hace iguales, que tienen que respetar al otro, que es decir, no se pueden burlar. Todo eso es lo que los valores primeros de educación, principios educativos, ¿no? Después las consideraciones políticas y demás, que los adolescentes puedan debatir, por supuesto, que decir, más que debatir, conocer lo que fue la carta de alguien que participa o que se siente responsable y tiene el coraje, en un país como el nuestro, que nadie asume sus responsabilidades, de hacer un mea culpa en relación a un tiempo en el que nuestro país se descaseó, porque todavía estamos padeciendo las consecuencias que nos ha dejado ese tiempo. Por eso, a mí personalmente quiero poner el eje en que tengamos una manifestación muy fuerte contra la violencia, que volvamos a entender que nunca más fue el consenso más importante que ha tenido nuestro país, cuando se dijo nunca más a la violencia política, ¿no? Norma, la última, en una de sus últimas columnas, usted dice que el terror en la época más oscura de la historia del país, el terror había maniatado a la sociedad, y que esta había quedado silenciosa, dejando a los desaparecidos morir en soledad. Lo que está ocurriendo ahora, parece que el odio hubiese maniatado a la sociedad, ¿no? Y que si bien no hay silencio, porque se puede expresar por redes, por medios, etcétera, etcétera, ese odio también como que aturde, ¿no? Y tapa el reclamo absoluto de libertad y de justicia, todo Estado de Derecho, ¿no? No, yo creo que el terror, el sentido que tuvo en la dictadura, precisamente era eso, callar a una sociedad, que se cerraran los bolsillos para que no se viera lo que pasaba afuera. Como a los desaparecidos nadie los vio morir, entonces hubo durante un tiempo largo, es decir, no se creía lo que había pasado. Y lentamente, por eso digo que la connotación que tienen palabras como desaparecidos. Y ahora me da la impresión que no es de ahora, porque a mí me impresiona cómo la gente no dice lo que piensa. Entonces se dice anónimamente lo que se insulta, lo que se grita, pero digo, como pensamiento, yo siento que hay un grupo que habla muy fuerte, grita muy alto, y me temo que hay una sociedad que está todavía como amedrentada, silenciosa. Si no, vuelvo al inicio, porque uno no escucha a dirigencias en todos los sentidos hacer una manifestación clara contra la violencia. Porque el lenguaje de odio está naturalizado, y hablar de la paz, hablar de la pacificación de nuestros corazones, parece una cosa no colectiva, no que sea como un grito, como usted dice, que nos escuchemos, que lo que estamos necesitando es que esta violencia no siga, ¿no? Norma Morandini, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, gracias por el contacto con Radio Shopping. Buenos días, gracias.